Vamos esta mañana a continuar en lo que hemos estado estudiando en el libro de Mateo y hoy llegamos a la última porción de lo que es el capítulo 14, pero vamos a, si me permite, ¿cómo se dice? O sea, anclar el final del capítulo 14 con los primeros 9 versículos del capítulo 15 de Mateo. La razón es para que entendamos la fluidez de la lectura. Hemos tenido un poquito de problemas técnicos, pero ya los resolvimos, gracias a Dios. El título de la predicación de esta mañana se llama Invalidando la ley de Dios. Y quiero comenzar antes de que vayamos al último capítulo de Mateo, de 14, la última sección de Mateo 14, con esto. Una de las expresiones que más hemos escuchado, creo yo, como cristianos, es que la Biblia nos enseña en el libro de Éxodo que no debemos tomar el nombre de Dios en vano. ¿Cuántos han escuchado esta parte de la Escritura? Es una parte de la Escritura muy importante, de hecho es uno de los mandamientos, y ahí vamos a anclar nuestra conferencia, nuestra predicación de esta mañana, y de ahí vamos a partir. Así que le voy a pedir que me acompañe al libro de Éxodo. Con eso vamos a abrir nuestra predicación, nuestro tiempo en la palabra. El libro de Éxodo capítulo 20, versículo 7, a donde aprendemos lo que la Escritura dice con respecto a esto. Dice Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Todos hemos oído decir tantas veces que no debemos de tomar el nombre del Señor en vano, pero creo que muy pocos logramos entender completamente lo que esto significa. El concepto de nombre en la Escritura tiene que ver con la persona, tiene que ver con su carácter, con su naturaleza, con la esencia de alguien. Por lo tanto, no hemos de tomar el nombre de Dios, la plenitud de lo que Él es, y tratarlo de una manera vana o de una forma irreverente. Esta expresión de no tomar el nombre de Dios en vano no se limita entonces solamente a maldecir, algo por el estilo, a hablar mal de, sino significa a tratarlo con irreverencia, superficialidad, falta de sinceridad, ser falso, y escuche, incluso hasta tener un culto, estar juntos, sin significado o hipócrita. ¿Alguna vez has escuchado, o vamos a ir más allá, alguna vez tú has estado en algún lugar, en alguna reunión a donde se proclama el nombre de Dios y cada quien tiene que ser sincero consigo mismo, porque no se trata de yo sí o ay fulano no, sino que tú hagas una inspección? ¿Alguna vez has estado en algún lugar a donde se está exaltando el nombre de Dios y tú has tenido una actitud indiferente a lo que se dice, a lo que se canta, a lo que se escucha de la palabra de Dios? No tienes que responderlo, eso es para ti, solamente para ti. Así que tomar el nombre de Dios en vano no solamente es que alguien diga algo mal de Dios, sino más bien algo que alguien hace también. Ser irreverente, ser falso, tratar con superficialidad, estar en un lugar a donde se está exaltando el nombre de Dios y tú estás indiferente. Hay gente que se duerme, hay gente que está en el celular, hay gente que, aunque parece ser que está aquí, su mente y su corazón están en otro lado. Y nadie más lo sabe más que Dios y tú. Y tratar el nombre de Dios en vano es algo muy importante. Y estaba leyendo que alguien alguna vez dijo que con mayor frecuencia el nombre de Dios se trata en vano dentro de las iglesias que fuera de las iglesias. Que mucha gente viene y ofrece un culto vacío con sus repeticiones innecesarias. Parece ser que alaba, pero sus palabras son vacías. Canta sin pensamiento en Dios. Ora con indiferencia. Escucha la palabra y nunca la aplica. Entonces todo se convierte en un culto vacío, falso e hipócrita. Y tal adoración es considerado en la palabra de Dios como algo grave.
Quiero tomar esto para poner la base de lo que vamos a aprender, porque necesitamos que cuando lleguemos a Mateo 14, que lo que vamos a ver hoy tenga un significado y podamos entender aquí en nuestro corazón qué dice la palabra de Dios de esto. Acompáñame a Isaías capítulo 1, versículo 13. El Señor Jesús va a citar a Isaías en varias ocasiones durante los evangelios, que Isaías tiene la comisión de parte del Señor de hablar fuertemente al pueblo para que reaccione. Isaías capítulo 1, versículo 13 dice lo siguiente: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y el Señor está hablando a su pueblo a través del profeta Isaías y les está diciendo: todo eso que ustedes hacen y todas esas solemnidades y la repetición de sus oraciones y esas fiestas que llevan a cabo y las ofrendas que traen, ya no las aguanto porque son pura hipocresía. Wow. Versículo 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En otras palabras, lo que Dios quiere es que nosotros limpiemos nuestro corazón, lavemos el interior. Él no va a tolerar otra manera de culto vacío y vano. Y al final de Isaías se ve exactamente lo mismo. Hay un llamado a hacer lo mismo, porque Isaías tiene de parte de Dios la comisión de despertar en el pueblo una conciencia de que lo que están haciendo está mal. ¿Alguna vez has conocido a alguien que parece ser que hace las cosas bien, pero todo mundo se da cuenta que lo que está haciendo está mal? Y el único engañado es esa persona. Él cree que está bien, él cree que está llevando su vida bien, y todos los demás nos damos cuenta y decimos: qué mal está esta persona, qué mal está mi pariente, qué mal está mi hijo, qué mal está mi esposo, mi esposa. Y el pueblo de Israel tiene la creencia en su mente y en su corazón que lo que hacen está bien. Dicen: yo no hago nada mal. Isaías tiene la comisión de parte de Dios de decirles: hey, despierten, dense cuenta. Ahora acompáñame al último capítulo de Isaías, capítulo 66. Palabras muy fuertes de Isaías. Isaías capítulo 66, versículo 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja es como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿Y por qué escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones? También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos los que temieron. Porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra.
Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Y usted así puede escuchar una vez más a Isaías decirle al pueblo, oigan, despierten, dejen de considerar sus caminos como caminos buenos cuando lo que están haciendo está mal. Porque aquellos que traían sacrificio decían, traemos sacrificio, sí, nada más que el Señor dice, es como si sacrificaran sangre de cerdo, y usted y yo sabemos, los que tenemos un poco más de tiempo, que para el judío el cerdo era un animal impuro, y ese no era un sacrificio agradable a Dios. ¿Y cuánta gente hay así? ¿Conoce gente que dice de repente, ay, tengo un dolor aquí, te lo ofrezco, Dios? Te ofrezco mi dolor para que tú seas, dime tú, ¿en qué va a ser glorificado Dios con el dolor de estómago de alguien? Pero ¿cuánta gente hay así engañada? ¿Cuánta gente hay así que piensa, ay, no aguanto a mi marido, pero es mi cruz? No es tu cruz. Es verdad. Y Dios a través de Isaías los acusa de su falsa religión, de sus corazones pervertidos, porque Dios lo que está buscando es que haya gente que lo adore como Él quiere que se le adore, de manera genuina. Ahora, Amós, vamos al libro de Amós, capítulo 5, versículo 21. Otra palabra fuerte de parte del Señor hacia el pueblo. El libro del profeta Amós, capítulo 5, versículo 21. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, dice el Señor, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita, dice el versículo 23, de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias. Bueno, interprételo como usted pueda. Supongo que viene de salmos, de tus instrumentos. Dice el versículo 24, pero corra el justo como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien llevabas el tabernáculo de vuestro Moloc. Ese es un dios pagano, Moloc, al que le ofrecían los niños y le sacrificaban en fuego. Y Huiún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses con D minúscula. Acuérdese que os hicisteis. Versículo 27. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Y como veremos en un minuto, lo que Dios dice, lo cumple. En un minuto lo vamos a ver esto que dice. Se los van a llevar por idólatras, se los van a llevar. Ahora, si usted sabe un poquito de la historia de Israel, de la Biblia, usted sabe que Dios toma a un hombre llamado Abraham y lo saca de Ur de los Caldeos, de allá de Babilonia, y de él hace una gran nación. Y luego los lleva a Egipto y son esclavos 430 años y los saca y establece esa nación y les dice, les doy una tierra prometida, y ellos están felices, dicen, Dios nos ha dado este lugar, somos sus hijos, y se vuelven idólatras, y entonces Dios les dice, ahora por idólatras se los van a volver a llevar, y se los vuelven a llevar. Y hay un shock aquí en sus mentes y en sus corazones, porque dicen, pues si Dios nos hizo libres, ahora ¿por qué vamos? Pero eso lo veremos en un minuto. Ahora acompáñame a Proverbios 21. Libro de Proverbios que tiene gran sabiduría, escrito por Salomón. El sacrificio, dice Proverbios 21, 27, de los impíos es, léalo conmigo, ¿es qué?
es abominación. El sacrificio de los impíos es abominación. Entonces tú piensas de inmediato y dices, seguramente los que ofrecen algo a Dios que no conocen de Dios, eso es abominación para el Señor. Y es verdad, eso lo dice la Escritura, lo acabamos de leer. Pero es igual de abominación cuando alguien que cree que es, cuando no es, hace un sacrificio a Dios y se engaña a sí mismo. Porque, amados, de lo que se trata el cristianismo es que realmente vivamos lo que dice la Escritura y seamos como Cristo. Porque no se trata de venir a una iglesia, de ser parte de un grupo y de leer la palabra y levantar nuestras manos y cantar solamente. Eso es parte de, y es una gran bendición estar juntos. Y qué bendición estar aquí con ustedes. Pero líbreme, oh Dios, si no le dijese yo a ustedes las cosas que les tengo que decir, porque mayor condenación recibiría yo si le enseño mal. Usted tiene que entender, al igual que yo, que la Biblia enseña que nosotros debemos ser genuinos y reales y que el Señor está pidiendo de nosotros realmente obediencia. Porque si tú piensas que tu vida cristiana la puedes llevar más o menos y amas a los tuyos, pero odias a aquellos que no te quieren, estás equivocado. Porque ¿cuántos de nosotros necesitamos perdonar a gente que nos ha hecho daño, a gente que nos ha lastimado, a gente que nos ha robado, tantas cosas? Y desafortunadamente aún entre nosotros hay situaciones y hay problemas. El sacrificio de los impíos es abominación, ¿cuánto más ofreciéndolo con maldad? El otro día escuchaba a alguien que decía, que comentaba, que aún las personas que se dedican a hacer la maldad abiertamente, y usted sabe tantas cosas que pasan, que antes de ir a hacer alguna de las fechorías que hacen, se reúnen y hacen una oración y permítenos ir y hacer lo que vamos a hacer y regresar y que no nos atrapen. Dijera mi abuela, hágame usted el favor. ¿Dónde va usted a creer eso? Y entonces, lo que la Biblia nos está enseñando es que nosotros no podemos ni debemos ser hipócritas. Tomar el nombre de Dios en vano no solamente es maldecir el nombre de Dios, sino tomarlo de manera irreverente, de manera superficial, de reunirnos en un lugar y cantar, levantas tus manos y estás cantando, bendito sea el Señor, y híjole, ¿qué voy a hacer al rato? Y tomarlo en vano. Y entonces llegamos al punto donde el Señor la noche anterior ha alimentado a 5,000 más, algunos otros, y su popularidad ha incrementado como la espuma, tanto que quieren hacerle rey, piensan que va a poder quitar a los romanos, a los herodianos, querían la libertad, la sanidad, la comida, los milagros, y Jesús, que sabe todo, rechaza su profunda y centrada idea de ellos mismos. Y esto me encanta, porque le voy a decir una cosa, es algo que Dios me ha permitido entender ya de algún tiempo atrás. No se trata de ti ni de mí, amados, y te lo digo con todo respeto y cariño, se trata de Él. Porque el Señor no viene para cumplir caprichos, el Señor no viene para cumplir tus deseos. Él es el Rey de reyes y Señor de señores y merece que le adoremos y le exaltemos y le demos la gloria. Y estamos para servirle a Él. Él no está para servirnos a nosotros. Y entonces Él, que sabe todo y que sabe que la intención del pueblo es ponerlo como rey porque ellos quieren sanidad, milagros, comida, libertad, Él dice no. Y entonces los despide. Se va con sus discípulos. Y es a donde nosotros hemos estado. Jesús conoce a la gente que es, digámoslo así, poca profunda, que es un suelo duro o tal vez no tiene mucha profundidad la semilla, y cuando viene la presión se quema. Y entonces empieza a perder
popularidad y empieza la hostilidad. Y estamos, como lo hemos dicho, a un año de la crucifixión. Y como estaremos viendo, este año que queda antes de la crucifixión, el Señor va a pasar reforzando la relación con los 12, preparándolos y de alguna manera equipándolos para el ministerio, para cuando llegue el momento que Él tenga que partir. Y es que a partir de entonces Jesús le va a empezar a decir a sus discípulos, escucha esto, se lo voy a leer, no tiene que buscarlo, Mateo 16:21. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Desde entonces hay un punto donde empieza un tiempo distinto. Ahora van a venir a incrementar la hostilidad. Hostilidad. A donde viene el rechazo, a donde la gente lo empieza a criticar y a juzgar y a decir tantas cosas. Y entonces Jesús empezamos a ver que empieza un ministerio de retiro. Jesús empieza de alguna manera a hacerse hacia atrás y empieza a invertir más tiempo en sus discípulos. Y todavía va a haber un momento donde está con la multitud y va a tratar con algunas cosas, pero de aquí en adelante Él va a pasar más y más y más tiempo con los 12. Y como le dije, va a surgir la hostilidad, la ira, la amargura, el rechazo. Y entonces empezaremos a ver tantas cosas que se vienen a la vida de Jesús. Pero el capítulo 14 de Mateo, acompáñame allá. Ahora sí, Mateo 14, versículo 34. Esta es la última porción del capítulo. En ese capítulo, del versículo 34 al 36, vamos a ver una vez más al Señor como un sanador compasivo. Y luego cuando vayamos al 15, en los primeros 9 versículos, vamos a ver cómo cambia de un sanador compasivo a un juez que dicta una condena. No pierda eso de vista. Jesús es compasivo con aquellas personas que tienen una necesidad, los enfermos, todos ellos, pero cuando vienen los religiosos y quieren atacarle, Él es justo juez. Y eso es lo que vamos a aprender esta mañana. Muy interesante. Condena la hipocresía, pero al mismo tiempo sana a aquellos que tienen necesidad de Él. Así que acompáñeme a Mateo 14, 34. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Recuerda que ellos han pasado el día anterior alimentando a la multitud. Jesús ha sanado, ha predicado el reino. Por la noche vino caminando sobre el agua. Finalmente habían llegado a la costa y en algún momento después de esto habían llegado a la tierra de Genesaret. Por tanto, puede ser o bien al otro día o más tarde en ese día. Recuerda que llegaron temprano. Jesús camina sobre el mar, se sube a la barca y llegan al otro lado. Amanece y la gente que despierta dice, ¿y Jesús? Y se van a buscarlo, ¿se acuerdan? Y cuando llegan Jesús les dice, ustedes no vienen a buscarme por otra cosa que no sea el pan. Y entonces les empieza a dar una enseñanza, les empieza a proveer un pan espiritual y ellos buscaban un pan físico. Y Él dice, yo soy el pan de vida, y les empieza a decir y les empieza a enseñar, y la gente se pone muy mal cuando llega al punto donde Él dice, tienen que hacer todo esto, tienen que comer mi carne y beber mi sangre, y la gente dice, esto es muy duro. ¿Y qué dice? Lo leímos la semana pasada, de a partir de entonces muchos dejaron de seguirle. Y es cuando Él pregunta a sus discípulos, ¿qué? ¿Ustedes también se van a ir? Y Pedro dice esas famosas palabras, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y es aquí a donde llegamos. Terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret. Pudo haber sido que durante la mañana Él estuvo hablando con la gente que llegó del otro lado y les habló del pan de vida, y ahora nos encontramos aquí en Genesaret. Ahora, debo decir que este lugar no es una ciudad o un pueblo, sino más bien es una zona.
Está en las proximidades de Betsaida y de Capernaum. Es muy probable que Jesús y sus discípulos hayan ido a ese lugar, como lo leímos desde hace un capítulo anterior, a buscar cierta privacidad, cierta tranquilidad, pero la gente que escucha que está ahí le sigue y él ha sido pregonado, la gente ha escuchado de él. Imagínate, dicen, está Jesús por acá, y entonces la gente va, y el versículo 35 de Mateo 14 nos dice: cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar. Escuche, esto es bien interesante. Solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. No sabemos cuántos eran en este grupo que estaban enfermos. No sabemos qué enfermedad fuera. Lo que sí sabemos es que creían en el poder de Jesús. Porque dice la Escritura que ellos dijeron: si tan solo nos dejare tocar. Y estaba estudiando y leía un comentario que dice que tal vez aquella mujer que sufrió del flujo de sangre, ¿se acuerdan? Durante tantos años, cuando Jesús la sana, capítulos anterior, pudo haber llegado el rumor, la historia, la anécdota. Jesús sanó a una mujer porque ella le tocó el manto. Entonces dicen algunos comentaristas que puede ser que la gente haya escuchado esa historia y haya pensado lo mismo. Interesante. Lo que sí podemos ver es que esta gente tiene tanta fe que dice: si nada más me dejara tocarle el borde de su manto, quedaré sano. Y entonces le llevan a la gente. Y el Señor, que es un sanador compasivo, que ese es el Dios que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un Dios compasivo. Sí, tenemos un Dios que es juez justo, pero es compasivo. Es parte es un Dios de bondad, de ternura. Y aquí la gente llega, y algo que es también trágico es que todo el mundo busca algo de Jesús. Es inevitable. Todos quieren algo de Él. Y eso, permítame decirlo, porque debo decirlo, no está mal, porque en sí somos seres que tenemos necesidad de Dios. A lo que me refiero que es trágico es que la gente que llega a Dios recibe de Él y luego se va. Lo trágico es que la gente busque del Señor, reciba de algo de Él y entonces le diga: gracias, bye, y se va. Eso es lo trágico. Después de haber conseguido lo que querían, se fueron. Se han ido. Incluso hoy en día, nuestra clase contemporánea del cristianismo, Jesús es visto como el genio de la lámpara. Pídele lo que quieras y Él te lo va a dar, dicen algunos. Yo conocí gente que oraba por un lugar donde estacionarse. Señor, haz que se mueva todo para que pueda yo llegar y estacionarme ahorita. Que pueda yo. ¡Wow! Ya me imagino al Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿no? Moviendo los carros para que se estacione su princesa, ¿no? Lo trágico es que la gente escucha, recibe, y ya que obtuvo lo que quería, abandona la relación como si fuera algo insignificante. Lo hemos mencionado en otras ocasiones, cuánta gente hay que de Dios solamente ve como si fuera la Cruz Roja. Cuando lo necesita, corre. Cuando lo necesita, dobla sus rodillas y clama y ora y ayúdenme a orar. Y cuando llega la bendición, se van. Y se les olvida. Y alguien me dijo: ay, es que estoy metido en un problemón y estoy buscando del Señor, que el Señor me ayude. Y yo le decía: sí, que Dios te ayude,
Pero si te va a sacar y te vas a olvidar, mejor hay que te deje, para que clames a Él toda tu vida. No, no seas así. Dije, no, yo no determino, yo nada más te estoy diciendo. Yo creo que todo pecado es feo, digo, pero creo que la ingratitud es terrible. ¿Se acuerda de los leprosos? ¿Cuántos eran? ¿9? ¿10? ¿Cuántos regresaron? Wow. Y le damos vuelta a la página y entonces vamos a hacer el link, el empalme entre lo que está pasando y lo que viene. Ahora escuche, porque eso es muy interesante. Usted y yo hemos leído que los fariseos, los escribas, los religiosos de aquel entonces se han opuesto a Jesús y le han tentado y le han buscado para ver en qué cae. Pero Jesús no ha ido a Jerusalén, ¿cierto? Jesús ha andado en una región que se llama Galilea. Y ahí ha andado y ahí ha enseñado y todo, pero no ha llegado. Apenas va a ir a Jerusalén. Le damos vuelta a la página, llegamos al capítulo 15 de Mateo, versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos. ¿De dónde? Ojo, ya le mandaron a la batería pesada. Ya no son cualquier escriba, cualquier fariseo de la región de Galilea. Ahora han venido desde Jerusalén. Recuerden que Jesús ha levantado, en palabras mexicanas, mucho polvo. Jesús ha hecho mucho y su popularidad ha llegado a muy alto y la gente le escucha. Y aún Herodes, ¿se acuerda que vimos? Aún llegó a oídos de Herodes, que estaba lejos, y dice, he escuchado de ese tal Jesús. Bueno, ha llegado a Jerusalén y de Jerusalén han enviado escribas y fariseos. Y entonces llegan, Jesús ha sanado a estos enfermos y dice aquí el versículo 1, se acercaron estos legalistas, santurrones, hipócritas, falsos religiosos. Dijera mi amigo Lalo, hijos del diablo, incircuncisos, fariseos. Déjeme decirle algo, lo digo en broma, pero esos son hijos del diablo. Lo hemos leído. Jesús les dice, ustedes no son hijos de Dios, porque si fueran hijos de Dios, las obras del Señor harían. Ustedes son hijos de su Padre. Y entonces aprendemos que en el mundo nada más sabemos dos clases de familias: los hijos de Dios y los hijos de Satanás. No hay de otra. Digo, hay muchos Pérez y Sánchez y Laras y lo que tú quieras, pero básicamente hay dos: los hijos de Dios, los hijos de Satanás. Ahora, en Israel siempre ha habido gente en ese entonces, como el día de hoy, gente que ha creído y gente que no ha creído. Gente legalista, gente amargada, gente con una religión externa, ceremonial, pero que todo es por fuera, pero por dentro todo está mal. Y cuando Jesús habla acerca del interior y plantea esta amenaza inminente para su posición, ellos se ponen de pestañas, si me permite la expresión, que quiere decir se ponen muy mal, se enojan. Y así cuando leemos que vienen de Jerusalén, entonces entendemos que ahora Jerusalén entra en el acto. Ahora no solamente Galilea está enojada con Jesús, sino ha llegado a esferas más altas y han enviado a gente más preparada de Jerusalén. Y entonces, permítame, pero va a venir un choque entre esta gente y el Señor Jesús. Ahora Jesús llegará a Jerusalén y usted y yo lo sabemos. Y Jesús llegará y como la Escritura lo marca, cumplirá su tiempo y esta gente logrará su objetivo. Y me encanta porque a Jesús nadie lo mató. Jesús, dice la Escritura, Él puso su vida. Aun cuando ellos incitaron y llevaron y hicieron y Jesús fue crucificado, Jesús en la cruz dijo, yo entrego mi vida. Aun cuando leemos que ellos hicieron todo el complot y lo llevaron y lo asesinaron,
Y es cierto, pero como sabemos nosotros, y esa es nuestra fe, Jesús con un chisquido de dedos hubiese terminado todo, pero Él dijo, yo doy mi vida y la entrego, y por eso es que tú y yo estamos aquí el día de hoy, por su bendita gracia. Pero esta gente que viene de una escuela de judaísmo con las mentes más brillantes, es un grupo de alta esfera que quiere desacreditar públicamente a Jesús. Y ahora no nada más está Galilea envuelta, sino ahora han enviado de Jerusalén y hay una confrontación, va a haber una confrontación con Jesús, porque esta gente representa exactamente lo que Jesús está condenando. Una tradición que se transmite de generación en generación, que ha confundido todo lo que viene de Dios, que ha impuesto cosas que no son de Dios, que han puesto carga en la gente. Y déjame decirte, debo decirlo, cuando tú tienes en una tradición, hay tradiciones muy buenas, pero cuando tú mezclas la palabra de Dios con palabra de hombre, se vuelve un desastre. Y es lo que le ha pasado al catolicismo, y es lo que le ha pasado al judaísmo, y debo decirlo, es lo que le ha pasado al protestantismo. Porque hoy en día hay gente que ya no sabe si eso es de Dios o no. Hoy en día tú escuchas a alguien predicar y dices, ay, pues es que ya no sé, hay tantas cosas, ¿será verdad? No sé. Por eso usted tiene que ir a la Escritura. Usted tiene que ver qué es lo que dice la Escritura, qué le enseña el Señor en la Escritura. Porque no se trata de lo que yo diga, no se trata que yo me pare delante de ustedes y diga, así dice el Señor. Y tú me puedes contestar, ¿cómo dice? Capítulo y versículo. Porque el Señor ya lo dijo. Pero hay tanta gente que dice tantas cosas. Y esta gente, los judíos, estos rabinos, estos fariseos, escribas, durante mucho tiempo, ellos han impuesto, han hecho cosas, han inventado ciertas dogmas, ciertas cosas para gobernar a la gente, y ellos son los que saben. Me ha tocado escuchar gente que dice, no, tú eres el pastor, y tú que sabes. Sí, es cierto, es verdad, y estoy obligado a... Pero eso no te exime a ti de no saber, tú tienes que aprender también. No te dejes llevar por lo que la gente te dice. Tú tienes que ir a la palabra de Dios y ver qué es lo que enseña el Señor. Pero si nunca la abres más que los domingos y a veces se te olvida y dices, ay, allá la proyectan. Ups. Y esta gente, los fariseos, son gente preparada, ¿sí? Que ha recibido su enseñanza de tradición o más bien es de generación en generación. Porque cuando el Señor le dio su ley a Moisés, le dijo, aquí está mi ley, se la vas a dar a ciertos hombres, y estos hombres se encargarán de tres cosas. Escuche, aplicar la ley. 2, tendrán que levantar otros discípulos, enseñarle a otros para que estos a su vez le enseñen a otros, para que esto vaya de generación en generación. Y otra, guardar la ley, protegerla. ¿Sabe qué implica eso? Vivirla. ¿Sabe qué hicieron? Lo hicieron, pero empezaron a añadir leyes sobre leyes, sobre leyes, sobre leyes. Y se convirtieron en los guardianes espirituales de la ley, sí, pero empezaron a añadir y añadir y añadir, y llegó el momento donde esto se convirtió en una carga tan pesada. Ahora déjeme decirle algo. ¿Se acuerdan que leímos hace rato el libro de Amós? Cuando el Señor les dice, y se los van a llevar a Damasco. Y se lo dije, ellos habían sido liberados de Israel, perdónenme, de Egipto, y ahora son una nación, y se vuelven necios, testarudos, y hacen cosas que no deben, y entonces viene el juicio de Dios y se los llevan otra vez cautivos. Y dentro de esa gente que se llevan cautiva, usted ha leído, por ejemplo, a Daniel, ¿cierto? Un hombre... Gente que sabe aquí en su mente, aquí en su corazón los conceptos de Dios y dicen, nosotros nos tenemos que mantener firmes. Pero hay mucha gente que dice, y está viviendo
como piensa que es mejor. Pero dentro de esa gente hay gente que vive realmente. Y entonces esta gente dice, no, tenemos que retomar las cosas y hacer las cosas bien. Un Esdras, por ejemplo, jefe de los escribas, dicen, vamos a hacer las cosas bien, y empiezan a recopilar la palabra de Dios y empiezan a tomar nota y a hacer las cosas. Y entonces esta gente que se dedica a realmente buscar de Dios bien y a querer hacer las cosas como Dios manda, empiezan a recopilar la ley de Dios y empiezan a hacer que la gente entienda, a interpretar. El problema es que de repente un rabino, por ejemplo, Yehuda, recopila y junta toda la ley, y entonces de repente llega y le llama a todo lo que él ha recopilado el Mishnah, que es el verbo hebreo para repetir. Y entonces ya tienen el Mishnah y ahora necesitan un comentario para el Mishnah. Y como había que explicar la ley, había que explicar cómo debía ser explicada. Y luego se inventa otra cosa que es como el Gemara, y es el comentario sobre el Mishnah. Entonces tenemos el Mishnah, tenemos el Gemara, y entonces nace el Talmud. ¿Y qué le estoy diciendo? No son medicinas para la tos, es una recopilación de lo que la palabra de Dios decía, pero que los judíos interpretaron. Y luego interpretaron más, y luego interpretaron más, y luego añadieron más, y añadieron más. Entonces llegó el momento donde dices, ¿qué? Mire, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Por lo que vamos a leer en el capítulo 15, versículo 2. Acompáñenme, y ahorita me voy a regresar a esto porque está interesante. Capítulo 15, versículo 2 de Mateo. Dicen los fariseos que llegaron de Jerusalén a ver a Jesús y le reclaman y le dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y tú lo lees y dices, sí es cierto, cochinos, ¿por qué no se lavan las manos? ¿No? La abuelita diría, sí es cierto, váyanse a lavar las manos, chamacos cochinos. Pero no se trata de eso. O sea, no se trata de que si se lavan las manos o no. O sea, hay algo más atrás de esto y algo más profundo. Cuando yo le estoy diciendo que desde el tiempo de Moisés, cuando Dios le da la ley y Moisés se la entrega a estos hombres y estos hombres empiezan a compartirla y a enseñarla y a guardarla y todo, llega un momento donde todo se distorsiona porque ellos empiezan a meter cosas que ellos creen, que ellos sienten. Es que yo siento, es que yo... ¿Ha escuchado a alguien así? Yo siento del Señor, ¿qué siente usted del Señor y qué nada? Usted dígame lo que dice la Escritura. Porque usted puede sentir muchas cosas. Perdóneme, pero así es. Y esta gente empieza a añadir cosas. Ahora, ¿qué es eso de las tradiciones de los ancianos? Déjeme decirle, dentro de todas las cosas que añaden a la ley, añaden un ritual de lavamiento. Y si bien es cierto que en Levítico el sacerdote tenía que lavarse, es decir, bañarse, lavar sus ropas, es cierto, estos le añaden un poquito a eso. Y escuche, esta gente pensaba, y usted lo puede investigar, esa gente pensaba que si tocaban a un gentil, ¿qué es un gentil? Alguien que no es judío. Si lo tocaban o iban al mercado y de repente pasando y lo rozaban, como los gentiles eran considerados inmundos, como eran considerados gente no deseada, era una cosa así. Bueno, llegaba a tal grado que cuando el fariseo salía a la calle, y se acuerdan que vimos cuando llegaba al mercado y decía cierto día hay día de plaza y anunciaba, sacaba su trompetita y entonces todos los pobres venían y les daba monedas y ¿se acuerdan que lo vimos? Bueno, si ellos llegaban a su casa, ellos tenían que
bañarse y lavarse porque habían estado en contacto con los gentiles. Eso lo añadieron ellos. Pero otra razón por la cual ellos están llevando a cabo esta ceremonia de lavamiento, y una de las razones por la que se cree que le dicen los fariseos a Jesús, oye, ¿por qué no se lavan las manos? ¿Por qué comen así? Es porque ellos pensaban y enseñaron los rabinos que había un demonio llamado Shiptah que habitaba en las manos de las personas mientras dormían. Y que si entonces tú cuando despertabas no te lavabas las manos y tú ingerías cualquier alimento, entonces ese demonio tú también lo ingerías. O sea, esta gente había puesto carga sobre carga sobre carga. Es más, hubo un rabino llamado Tinahit que enseñó lo siguiente: el que come alimentos comunes con las manos lavadas puede estar seguro que obtendrá la vida eterna. Ahora dime tú, ¿dónde dice eso en la Escritura? Enseñanza de hombre. Por eso es que Jesús tiene una confrontación con esta gente directa y abierta. Prepárese. Versículo 3, Mateo 15. Respondió él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? O sea, Jesús responde con otra. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Quiero que se dé cuenta que dice también. Entonces Jesús reconoce que estos están quebrantando por no lavarse las manos, ¿cierto? Debían lavarse las manos. Ustedes también. Una admisión de culpabilidad. Versículo 4. Porque Dios mandó diciendo, y ahora, agárrese, perdóneme la expresión, porque ahí le va. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Escuche, vienen a reclamarle, a decirle, ¿por qué no se lavan las manos? Y Jesús les dice, bueno, también ustedes, ¿por qué quebrantan? ¿Por qué ustedes invalidan el mandamiento por vuestra tradición? Y les dice, porque la Escritura dice que honra a tu padre y a tu madre, y el que no lo haga, que muera. Es una orden clara, directa, de honor, de respeto, de amor, de reverencia, en un sentido de dignidad y de apoyo, escuche, financiero. Cuidar de sus padres. ¿Y por qué lo digo? Ahorita lo vamos a leer. Cuidar de sus padres, honrarles de tal forma que no les haga falta nada. Escuche lo que le voy a decir. Nuestros padres merecen nuestra honra, nuestro respeto, e implica cuidar de ellos cuando estén viejos y suplir lo que les haga falta. Hace un tiempo atrás estaba yo platicando con un papá y un hijo como de 17, 18 años, 16, 17 años. Y el papá se voltea y me dice, ¿cómo ves, mi tico? Me dice, quiere que le deje yo todo. El hombre tiene muchas propiedades, tiene dinero, tiene muchas cosas. Y el hijo me dice, pues sí, está bien, ¿no? O sea, él es mi papá, yo soy su hijo, yo voy a heredar todo lo que él me dé, ¿cierto? Y yo le decía, no. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tú debes de cuidar de tu padre y de tu madre cuando ellos estén ancianos, si no tienen. Lo que ellos tienen es de ellos. Si te lo quieren dejar, qué bendición. Pero si se lo quieren echar encima, ¿tú qué? Y se fue como condorito para atrás. Entonces la obligación es, tú como padre darle a tus hijos, sí, proveerles y todo, pero cuando el hijo se casa, se va, ahora él forma su familia y él hace de su familia. Pero cuando tu padre, cuando nuestros padres, le estoy hablando a todos como hijos, cuando nuestros padres son ancianos y no tienen manera de proveer, tú y yo estamos obligados a proveerles, lo dice la Escritura. Éxodo 21, 17 dice,
Igualmente el que maldijera a su padre o a su madre, morirá. Es una parte de la Escritura. Es algo que dice el Señor. Me regreso a Mateo, por favor, ¿no? Mateo 15:5, estamos ahí. Sigue el enfrentamiento entre Jesús y estos hombres. Y mira lo que dice: pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda, escuche esto, es mi corbán o dorón, que es una palabra de donde viene el original. Si alguien dice, es mi corbán o dorón, que es ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, papá, mamá, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Por qué? Por vuestra tradición, por lo que tú dices, por lo que tú piensas, porque lo que tú crees no es lo que dice Dios. Todo aquel que diga, ay papá, mamá, yo te iba a ayudar, pero ¿sabes qué? Lo voy a dar de ofrenda para Dios, para la obra. Mentira, ¿tú crees que lo va a dar? Dios sabe, Dios conoce. Y el Señor los recrimina, el Señor los confronta directamente. Era una situación típica donde sustituían el amor y el deseo piadoso normal de cuidar de sus padres. Lo sustituyeron por una religión externa y justificaron por la invención de esta declaración absurda de decir, no, es mi ofrenda. Jesús dijo, ustedes están utilizando su tradición para hacer que las personas desobedezcan a Dios en el honrar a sus padres. Yo le voy a confesar algo. Yo reconozco que a mí me faltó honrar a mis padres. Y me lamento porque no los tengo ya. Y debo reconocer que debemos honrar a nuestros padres, porque la Biblia lo dice, porque hay bendición en ello. Pero me duele ver cuánta gente hay que piensa solamente en ellos y que sus padres están pasando por situaciones tan difíciles y son tan egoístas. Lo debo decir y te debo animar a que hagas algo al respecto. Si tú todavía tienes a tus padres, hónrales. ¿O ya se te olvidó cómo ellos proveyeron para ti? ¿O ya se nos olvidó lo que ellos pasaron por nosotros? Ese es un tema fuerte, profundo, largo. Hay muchas situaciones muy especiales. Hay como que los dos extremos, ¿no? Aquel que le quiere dar todo a su papá, a su mamá y a sus hijos no les da nada. Y aquel que le da todo a su familia y a sus padres los abandona. Hay situaciones donde los padres tienen 10, 15 veces más que los hijos y dicen, no necesitamos absolutamente nada. Pero la Biblia dice que debemos honrarlos. Y el sentido aquí es que tú no puedes negarle a tus padres el que ellos estén con las necesidades básicas cubiertas y decir, ay no, es que esto es para Dios. Esta gente, estos fariseos llegaron incluso a decir que si tú le debías dinero a alguien, tú podías declarar, ese es un corbán de mi cuenta. Y entonces la gente no podía reclamar el pago sobre ese dinero porque iba a ser ofrecido a Dios. Y como le dije hace un rato, las tradiciones pueden ser algo maravillosas, cálidas, traernos buenos recuerdos, ayudarnos a mantener la cultura viva y sensible. Pero este tipo de tradición no es lo que Dios dice. Jesús dijo, ustedes rompen los mandamientos de Dios
nosotros debemos obedecer. Y luego el versículo 7 del capítulo 15 de Mateo dice hipócritas. Y usted y yo hemos estudiado lo que significa la palabra hipócrita. Hipócrita era el nombre que se le daba a los actores griegos cuando salían al teatro. Se ponían una máscara. Y cuando se ponían la máscara actuaban y representaban a alguien que no eran. ¿Alguien alguna vez se ha puesto un disfraz? ¿O conoce a alguien que se ha pintado de payaso, se ha vestido de alguna botarga o algo? Y dices, no inventes, nunca pensé que esa persona fuera a ser así, y ahora es extrovertido y hace reír, y ¡ay! Porque se disfraza, porque es otra persona. Hipócrita, eso es lo que significa. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, versículo 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No vaya allá, yo se lo voy a leer, Isaías 29:13, ahí está en la pantalla. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Wow, qué fuerte. ¿Y se da cuenta cómo Jesús no tiene reparos para decirle a la gente lo que es? ¿Se da cuenta cómo Jesús no dice, ay, qué tal si se ofende, qué tal si se enoja, y si ya no regresa? ¿Y si la próxima semana ya no viene a la iglesia? Farsante. Jesús no está interesado en la religión ceremonial, ritual, tradicional. Jesús les dice las cosas como son. Me pregunto si probablemente no esté hablando a algunos de nosotros esta palabra. Que seamos hipócritas. Que pensemos que estamos bien cuando no lo estamos. Termino con el versículo 9 de Mateo 15. Dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. ¿Se acuerda que Jesús le dijo varias veces a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados? O sea, por fuera son una cosa extraordinaria. La gente los veía y decía, wow, qué hombre tan santo. Pero Jesús, que sabe todo, dice, son, por dentro están muertos, son huesos secos, hieden a muerte. En vano me honran. Ponen la sabiduría humana a nivel, o lo intentan, sabiduría divina, una cosa terrible cuando mezclan las cosas que no son. Algunos hombres adoran de manera ritual, ceremonial, legal, y piensan que están bien cuando por dentro están mal. Ahora no estoy diciendo, usted lo hace bien y usted está bien por dentro, qué bueno. Dios bendiga su vida más. Pero cuidemos de no ser personas que estemos deshonrando al Señor, pensando que estamos bien cuando no lo estamos. Esa es la palabra de hoy. Vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Porque al escuchar tu palabra, Señor, entiendo que la obra que has comenzado en nosotros tiene que seguir adelante. Me doy cuenta, Señor, de lo mucho que me hace falta y reconozco lo mucho que a mí en lo personal me faltó con mis padres. Y oro porque mis hermanos entiendan tu palabra y la pongan en práctica y podamos todos, Señor, ir hacia adelante, mejorando nuestras vidas con tu enseñanza, con tu ayuda, con tu gracia, con tu favor. Te pido, Señor amado, que esta palabra que hemos escuchado, que hemos, Señor, meditado en este tiempo, pueda, Señor, caer en un suelo fértil, a donde produzca fruto que exalte tu bendito y santo nombre. Gracias por tu bondad y tu amor.
Te pido, Señor, que enseñes a cada uno de nosotros a obedecerte, a amarte, a tomar un tiempo para meditar en cómo está nuestra vida, en cómo está nuestra relación contigo, y que podamos, Señor amado, exaltar tu bendito y santo nombre con nuestra manera de vivir, de actuar, de hablar. Gracias por cada hombre que está en este lugar. Te pido que como cabezas de hogar nos permitas llevar a cabo, Señor, el plan que tienes para nuestra vida, para nuestras esposas, nuestros hijos. Que bendigas a nuestras esposas, Señor, y les hagas mujeres prudentes y sabias, entendidas, Señor. A nuestros hijos, jóvenes, Señor, obedientes a tu palabra, temerosos de ti, que consideren sus caminos, Señor, que consideren amarte, honrarte, exaltarte.